En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas chilenos y chilenas a este nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura en el 166 de Sapin TV, en el 143 de GTD y en todas nuestras frecuencias desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1, en San Felipe, Los Andes 102.3, en Copiapó 101.3, en Santiago de Chile, en todas sus provincias, en las 54 comunas de la región metropolitana somos 92.1. Ya está con nosotros. Suba la silla, señor Beuchat. Usted es más grande que yo y ahí se ve más pequeño. Guillermo Beuchat, nuestro panelista habitual todas las semanas, junto con Eugenio Aguiló, ¿no es cierto? Que nos trae las noticias, las mejores. Iba a decir como las copuchas, eso como de vieja, las copuchas. Trae las mejores noticias de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Jorge, ¿qué tal? Gusto saludarte. No logré subir la silla. Así que no lograste subir, me voy a erguir. Ya, yo me chico, mira. Fantástico. No, pero estamos parejitos ahí. Ah, sí, no, sí, ahí quedamos bien. Ahora que apareció Eugenio, quedamos. Eugenio nos empareja. Bien. Eugenio Aguiló, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les ha ido? Un gusto verlos a la distancia. Oh, aquí extrañándote. Sí, he tenido 2 semanas bien ajetreadas, así que... Estuvo en Centroamérica. Sí, la semana pasada me acuerdo que andaban en Costa Rica, ¿no? Sí, tuvimos que ir a Costa Rica por... Ah, bueno, pero si estábamos comprando los pasajes con juntos. Chipi, pero al final Chipi no resultó, no los compró. Todo un hombre de negocio internacional ahí. Otra cosa. Sí, pero era pedirle mucho porque al final que entre las millas y la cuestión ya era bien complicado. Pero avanzó harto. Eso. Oye, Eugenio Aguiló, por supuesto, consultor de inteligencia artificial y fundador de Watts, y Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial de la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerFinder.ai. Estamos con nuestra cortina habitual, Lucho Fraile, y ya vienen las mejores noticias porque lanzamiento del modelo OpenAI GPT-5. Así es, tuvimos hace poquitos días atrás el lanzamiento del famoso GPT-5. La verdad, yo no sé si lo han probado ya, Eugenio, no sé si tú lo pudiste probar. Ha generado reacciones mixtas, sí, te voy a decir. Nosotros Dale. Sí, lo estuvimos probando en creación de código y es bien impresionante, es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué diferencia hay con lo habituales que conocemos? Esa es una gran pregunta, Jorge, porque justamente algo que pasó con este modelo... 9 años de programa. Mira cómo se nota la experiencia. Lo que pasó con este modelo es que desde OpenAI y del mismo fundador de OpenAI, este sujeto que se llama Sam Altman, que probablemente los auditoras ya lo han escuchado o lo conocen, se generó una expectativa súper alta sobre este modelo. Muchos incluso presentaciones de grandes oradores y de conferencias mundiales en que se mostraba este modelo como una ballena gigante que iba a poder hacer todo y ya la máxima inteligencia jamás lograda, y finalmente luego del lanzamiento uno se queda con el sabor de que al final toda esa expectativa era como mucho, digamos, como un poco sobreinflado, y que al final el lanzamiento ya está bueno el modelo, hace cosas bastante buenas y mejor que las iteraciones anteriores, pero es una iteración, ¿te fijas? Entonces, ¿una iteración? Es una versión más avanzada de algo que ya hacía antes, pero no hay un cambio de paradigma que tú digas, oye, esto sí que cambia el mundo de verdad distinto de lo que era antes, ¿te fijas? Es como cuando pasamos del iPhone 3 al 14, como que no se nota tanto el cambio. Eso se siente, es como una especie de subida de versión que no cambia el paradigma, que no está introduciendo nada disruptivo así tremendo que uno diga, oye, esto es una cosa nueva que cambia el mundo así potentemente. La verdad es que no tanto, la verdad se siente más como una
iteración más avanzada, una versión más avanzada de algo que ya estaba y no hay nada demasiado nuevo y demasiado potente para el nivel de expectativas que se generaron. Entonces, claro, hubo todo, no hay nada peor que levantar mucho la expectativa, tú te podrás imaginar en este tipo de productos. Ahora, ¿tú lo asocias exclusivamente a la expectativa o efectivamente la subida no fue tanta, más allá de la expectativa que puedan tener? Bueno, Eugenio aquí nos corroboró el desempeño, es mejor, o sea, sube la calidad del desempeño. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Hemos visto tanto estos últimos 3 años que al final uno espera que casi haga quizás qué cosa nueva. Pero yo creo que es un problema de mal acostumbramiento. La performance mejora mucho. De hecho, en este modelo específico, no solo en estos temas de código, sino que en temas de operaciones matemáticas, y ahí hay varias comparaciones que se han ido haciendo con otros modelos y la performance mejora muchísimo a un valor que es bien atractivo. O sea, es un buen upgrade. Nosotros, para dar un ejemplo concreto, había unos temas de programación un proyecto que llevábamos haciendo hace algo de tiempo, no mucho, estaba ahí medio parado, lo pasaron a la versión de GPT-5 y lo solucionó al tiro. Entonces, claro, no era una cuestión vital ni mucho menos, pero ahí se demuestra que efectivamente tiene una mejora sustancial. Está bueno. Sí, pues, de hecho, mira, hay un sitio web, te voy a contar una anécdota ahí. Hay un sitio web que se llama lmarena.ai, ¿ya? De nuevo. LM-Arena, que significa Language Model Arena, o sea, arena de los modelos de lenguaje, ¿ya? Y en ese sitio web se ha consolidado, yo diría, como el principal sitio para medir el desempeño de los distintos modelos en distintos tipos de actividades y poder como rankear cuál es mejor, cuál es peor, cuántos puntos saca, digamos, y se someten a prueba a los distintos modelos. ¿Como cuando uno cata vino? Como que hubiera una especie como de ranking o de evento. Lo que pasa es que en este caso 91 puntos. Claro, lo que pasa es que en este caso no hay un evento con un set de jurados preseleccionados especiales, sino que es un sitio abierto donde cualquiera puede llegar y le hacen cuando tú entras, te hacen una prueba ciega y te dicen, hazle esta pregunta a 2 modelos que tú no sabes cuáles son, a ver cuál se desempeña mejor, y tú votas cuál de los 2 es mejor. Y vas votando en puras pruebas ciegas sobre distintos tipos de desafíos que se le van poniendo a los modelos, y así los modelos van puntuando mejor o peor de manera relativa unos con otros, echándolos a competir, digamos, en tareas iguales. Y las personas van votando. Y lo que va ocurriendo es que se va generando un ranking del desempeño en distintos tipos de tareas y un desempeño overall, así como resumen general de todo. Lo que está ocurriendo es que en los últimos año y medio, 2 años, siempre el top 5 está dominado por los grandes modelos de Google, el Gemini 2.5 Pro y el modelo, hay un Grok siempre metido ahí en el top 5 en distintas cosas, y obviamente siempre hay 1 o 2 modelos de OpenAI, que es esta empresa que lanzó el GPT-5, y ahora GPT-5 ya rankea número 1 en texto, en código y en algo más. Me parece que en visión también, en la capacidad de visión y de detección de objetos en imágenes. En eso ya el GPT-5 rankea número 1 por sobre el Gemini 2.5 Pro, que era el que venía rankeando número 1 en los últimos mes y medio, 2 meses. Claro, porque aquí la historia es de mes y medio, Sí, eso ya es mucho. Claro, o sea, ya estar mucho. en el número 1 2 meses ya es... Ayer es Federer de los modelos. ¿Y ustedes dirían que han sido muchos los avances dentro de los lanzamientos GPT? ¿Ha habido alguno que le sacó mucha distancia a su anterior? Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de los iPhone. Entre comillas, fue un cambio importante cuando se acabó el botoncito. El botoncito y ahora ya es solo pantalla, ya no tiene botoncito en la parte de abajo los iPhone, por ejemplo. Las pantallas también. Hay cambios que son bien importantes. El cambio, por ejemplo, cuando pasaron a la omnimodalidad, que no era solo texto. Yo creo que esa fue un cambio importante. Temas relacionados también de repente que son más específicos, pero cómo trabajan en modelos de agente. Esos son cambios bien importantes, porque no es solo un modelo que responde bien, sino que ya está entendiendo distinto. Si le mando un audio responde, si le mando una imagen responde, si le mando un video responde, es capaz de ocupar herramientas. Entonces han habido saltos que son bien importantes. Pero no necesariamente todos los saltos son, bueno, por así decirlo, dar vuelta a todo el modelo, sino que de repente son de performance. También cuando pasó, por ejemplo, de entender audio y generar audio a generarlo en tiempo real. Y uno dice, bueno, no es un gran cambio. Es enorme el cambio, porque una diferencia es
que yo interprete un audio y lo entregue de vuelta, y otra es que yo entable una conversación. Entonces suenan como que podrían ser modificaciones pequeñas, pero en términos de lo que se hace en la práctica y en los casos de uso que se utilizan o se aplican, los cambios igual son súper importantes. A ver, algunas mejoras son el plano del razonamiento, la matemática, la reducción general en las alucinaciones y el tamaño de la ventana de contexto. Esas son mejoras efectivamente en el desempeño. Siempre estos modelos, los que auditoras que han podido usar estos modelos ya hace un tiempo atrás, estas aplicaciones como ChatGPT y Gemini y otras, se habrán dado cuenta que son bien malos para las matemáticas. De repente se equivocan en tareas súper elementales que son de orden numérico o lógico. ¿No lo ocupaba en matemáticas? Oye, te hago un desafío al tiro. Métete aquí a tu WhatsApp. ¿A Chipi? Al Chipi. ¿Ya? Y le preguntas arriba un acertijo lógico. Por ejemplo, ¿cuántas I latinas? ¿Cuántas I hay en indivisibilidad? La palabra indivisibilidad, que tiene 6 I. Indivisibilidad. Indivisibilidad. Cuando algo es indivisible. Pregúntale cuántas I hay y veamos lo que te dice. Ahí te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Me está costando a mí escribir indivisibilidad. Estamos poniendo a prueba aquí en vivo y en directo a Chipi su capacidad de acertijo matemático. ¿Cuántas son? Son 6 IE, pero vamos a ver cuánto te arroja ahí el modelo. Ojalá que te arroje 6, ¿eh? Pero en la palabra indivisibilidad hay 4 letras I. 4, mira. Y tú dices, oye, pero se supone que estas cosas son inteligentes, ¿cómo no voy a poder contar la cantidad de I en una palabra? ¿Te fijas? Es trivial contar la cantidad de I. Qué raro. ¿Sí? Esto es como, oye, siento que acabo de encontrar como una grieta en la Matrix en este momento con Guillermo Bouchat. No, sí, es facilísimo encontrar esas pillerías. La otra vez estuvimos en este mismo programa haciendo el desafío del reloj que muestra que son las 6:30, ¿te acuerdas? Y no hay caso y siempre te muestran a las 10:10 varios modelos. Ahora han aparecido unos Claude que ya me ha pasado en clases con mis alumnos que han logrado hacer las 6:30 en los modelos de Claude, de Anthropic. Mira, ahora yo le puse, oye, son 6. Y me dice, tienes razón, en la palabra indivisibilidad hay 6 letras. Bien hecho. Claro, te felicita con total desparpajo. Claro, oye, mira, el tema es que estos modelos, obviamente como están fabricados con lógica lingüística y predicen texto, predicen lo que como sílabas, lo que se llaman tokens de texto, finalmente ellos no tienen una lógica matemática o una noción de lo que son las cantidades y las proporciones y los tamaños matemáticos como tú sí lo tienes. Entonces tú le haces un acertijo que consista en hacer operaciones matemáticas, contar, resolver acertijos lógicos y efectivamente le cuesta mucho. En ese así campo... como, ¿de qué color te doy el caballo blanco de Napoleón? Claro, o te doy otro ejemplo. Ese es muy lingüístico, pero hay uno que, por ejemplo, dice así. El papá de Juan tiene 3 hijos, Pedro y Pablo. ¿Cómo se llama el tercero? Rápido. El papá de Juan, ya. Ese acertijo a un modelo de inteligencia artificial generativa, ahora último lo han ido trabajando, pero a los anteriores les costaba muchísimo. Y te decían, no tengo la información disponible para responderte eso. Y tú decís, pues, sí la tienes. Y te dicen, no la tengo. Estoy buscando y no la encuentro. Y es evidente. Y lo que termina ocurriendo es que al final estos modelos, como funcionan con lógica lingüística, tratan de predecir la respuesta usando patrones de texto. ¿Te fijas? Y resulta que en la predicción no arroja el resultado correcto cuando tratas de predecir eso. Y lo que se ha trabajado últimamente en estas últimas iteraciones es lo que tú comentaste hace 2 minutos, que es el razonamiento lógico, las matemáticas. Todo esa mentalidad de las proporciones, del tamaño, de las dimensiones, son cosas que se han ido trabajando. Y eso ya de manera técnica se trabaja con lo que se llaman expertos dentro de las redes neuronales, que son las que calculan el texto y predicen lo que viene a continuación. Se generan áreas. Y esas áreas tienen distintas funcionalidades y se han dedicado algunas áreas especiales a las matemáticas, a las proporciones, a la lógica, al razonamiento. Entonces el modelo corre como por sectores. ¿Te fijas? Igual como tu cerebro, tú tienes el lóbulo frontal, occipital, no sé qué. En las redes neuronales, en el cerebro de GPT también hay áreas que hacen distintas cosas. Y hay un área de la lógica y de la matemática que se ha desarrollado en los últimos modelos. O sea, es exclusivamente un tema de ponerle más o menos cariño, interés al desarrollo puntual. No tiene que ver en sí con... Sí, no hay un impedimento. Obviamente, si tú quieres usar matemáticas, ahí Eugenio te lo podrá también confirmar con todos los desarrollos que él tiene. Si tú quieres hoy día operar con matemáticas en un modelo tradicional, tienes que darle herramientas a tu modelo y decirle cuántas I hay en indivisibilidad.
usa código Python, haz un programa que cuente las guías y luego córrelo y dime cuántas son. Y ahí, al hacer eso, nunca se va a equivocar, porque está corriendo un código que lo ejecuta, que es matemática pura, digamos que es código de computación, y ahí no se equivoca, ahí te responde correctamente las 6i. Pero eso porque tiene acceso a una herramienta, que es poder codificar y poder correr programas en la misma aplicación, ¿te fijas? Y eso es algo que se le ha dado a los modelos justamente para atender estas carencias por el hecho de que son modelos lingüísticos y que no tienen lógica matemática ni razonamiento interior. ¿A ti te pasa algo similar, Eugenio, cuando los amigos de Watts, ¿no es cierto?, dentro de la gran gama de servicios que ofrecen, hay que explicarles tan concreto y literal como decía, daba el ejemplo Guillermo? Sí, de hecho el tema de la matemática es un dolor, como se dice, bien fuerte. Ahora disminuye un poco, pero hace tiempo en matemática eran desastrosos. Tenían muy malos resultados. Y efectivamente uno ahora le da herramientas que en el fondo es lo mismo que uno le diera una calculadora y le enseña a ocupar la calculadora. Entonces no calcula, sino que le enseñas a ocupar una calculadora a la que le pregunta y la calculadora le responde el resultado, por así decirlo. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Es como claro, ahí está como la lógica. Pero efectivamente es así, o sea, hay cosas en las que son buenos y hay cosas en las que los modelos son malos nomás. Y es algo que siempre uno tiene que tomar en consideración cuando quiere ver en qué lo quiere utilizar. Son muy malos en el sentido común también. De repente se caen en tonteras y eso es, claro, esos modelos que en el fondo son lingüísticos nomás, no tienen por qué tener sentido común. Qué lástima por Chippy, eso sí, da como pena Chippy. Pobre Chippy. Oh, sí. No. Tú ahí, Guillermo, no estabas, pero nos enteramos de que Jorge tiene más de un Chippy. Le llama Chippy como genéricamente. Claro, yo le llamo Chippy a todos, al teléfono, al computador. Siempre Chippy. Ah, mira. Yo pensé que era una relación más personal, más íntima con Chippy. No, nada, era toda una... Es como una entidad etérea, genérica, que hace referencia a varios modelos de inteligencia artificial. Todos son Chippy. Todos somos Chippy. Buenísimo. Oye, la siguiente es bien relacionado, porque también ocurrió el lanzamiento del modelo OpenAI GPT-OSS. Esto, por ejemplo, esta noticia, yo creo que tiene mucho más sustancia como novedad que el lanzamiento de GPT-5, si me preguntas a mí. ¿Por qué? Porque en esta noticia consiste en que OpenAI, esto ocurrió un poco antes, de hecho no ocurrió estos días, ocurrió hace como un par de semanas atrás, y en esta noticia, efectivamente OpenAI lanzó 2 modelos que son de código abierto. No sé si se entiende lo que es el concepto de código abierto. Yo creo que es bueno que la gente... Vamos a hacer una pequeñísima explicación. En general los modelos como los ChatGPT, digamos el GPT-5, los que hemos comentado, tú pagas a través de una aplicación o usas la versión gratuita o la pagas para poder acceder a un cerebro, una inteligencia que es propietaria de OpenAI y que vive en algún data center por allá y que corre en la medida que yo le hablo y corre y me entrega una respuesta. Pero yo no puedo ver el interior, las entrañas, cómo está construido adentro. Es propietaria, es como que hay una propiedad intelectual, es cerrado, es un software cerrado. Es como si yo te digo a ti Windows. Microsoft tiene Windows cerrado, tú no puedes ver el código con el que ellos codifican Windows. No te fijas, el código es una cuestión de propiedad intelectual interna. Pero existe el software de código abierto en que tú tienes acceso total a todas las entrañas y tú puedes modificar el software a tu pinta. Y Linux, exactamente, es un sistema operativo de código abierto. Y hay gratuito. Porque es de código abierto, al final no tiene sentido cobrar. Porque cualquiera puede llegar a agarrar el código, copy-paste, correrlo y hacer una versión propia gratis. Entonces no tiene sentido, porque si tú estás abriendo el código, estás abriendo todo. Es como que un chef abra todas sus recetas a la perfección y sea todo perfectamente copiable. Hace como 2 años, un día estaba en la casa de un amigo y necesitaba mandar un mail y me dice, sí, me voy a ocupar el compu. Y el tipo tenía Linux. Y fue como, ¿por qué tenés Linux? Y me dice, no, es que siempre me ha gustado Linux, aparte que es código abierto, si yo le puedo hacer algunas modificaciones y no sé qué. Y la cuestión, es la única persona que yo he conocido que usa Linux. En general Linux es súper nicho de personas muy ñoñas, técnicas, que lo usan para ciertas cosas. El 99% de los usuarios de consumo, digamos, ciudadanos de a pie usan Windows. Pero pagado, porque Windows tiene costo, ¿te fijas? Y lo que hizo OpenAI con esta noticia es que Windows. Lanzó... Perdón, Steve Jobs. O Apple, digamos, o sea, claro. Una o la otra son los dos ecosistemas. Apple sí. El punto, bueno, los dos son cerrados. El tema es que OpenAI lanzó unos modelos que son abiertos.
Y eso significa que tú los puedes descargar completos y correrlos incluso sin internet de manera local en tu computador. Y además están diseñados de una manera tal que pueden correr, el modelo pequeño, al menos el de 20.000 millones de parámetros, puede correr en un computador de escritorio más o menos potente. Si tú tienes una buena tarjeta gráfica en tu computador de escritorio, puedes correr un modelo de estos de manera totalmente local. Entonces tú puedes desenchufar internet, sacar el wifi, tenerlo totalmente aislado del mundo, y tú puedes hablarle al modelo y el modelo te responde y corre un modelo de lenguaje hecho y derecho que tiene un rendimiento bastante bueno, similar a lo 3 Mini, que es un modelo que apareció hace como 6 meses. Y ese modelo se logra con código, con una cuestión instalada en tu computador. Además, como es código abierto, además de que es seguro 100%, es imposible que alguien te vea esa información, es totalmente cerrado porque está local. Además, tú lo puedes personalizar y entrenar a tu pinta. Tú quieres darle un cierto entrenamiento. El entrenamiento que tú le podés dar. Podéis entrenarlo mucho más profundo. A tu imagen, que crea tu imagen y semejanza. No es tan fácil. No es para que un ciudadano promedio venga, lo instale y le resulte, pero una persona que sabe puede instalarlo y entrenarlo a su pinta, y además correrlo de manera local, lo que para muchas empresas, por ejemplo, es un tema clave, lo de la ciberseguridad, porque no tenéis que confiar en nadie. Tú lo instaláis localmente en tu servidor, en tu sala de servidores, y podéis no tener internet incluso y correrlo igual. De hecho, mira, les voy a contar una cuestión que me pasó justo hoy día antes de venir al programa. Me llama una señorita de muy buen hablamiento y me dice: ¿en este teléfono ubico al señor Jorge Andrés Pomar? Sí, con él. Mire, lo estamos llamando de emergencias al Banco Santander, porque detectamos 3 transferencias que nos parecieron sospechosas. ¿En qué andas metido, Jorge? Una al banco, a Mercado Pago, a nombre de Carlitos Pérez, otra a nombre de Banco Ripley, y no sé, Andrea González, y otra a Mercado Pago de Guillermo Bouchard. Y le digo: no conozco a esas personas, no tengo idea de quiénes son. Me dice: no se preocupe, a nosotros nos parecieron extraños y por eso lo estamos contactando. Y para esto, le digo: ¿sabe qué? Voy a meter a mi banco. ¿Ah, ya? No tenía internet. Los tipos me bloquearon internet. No tenía acceso a internet. Y me dice: le va a llegar un mensaje de texto. Usted tiene que, aquí en el teclado, tiene que poner el código que yo le estoy enviando con el mensaje de texto para que después pueda crear una nueva clave, porque nosotros lo vamos a bloquear y la cuestión. Y no sé por qué esas cosas, uno ya está tan, que digo, y lo que hago siempre: voy a llamar a la Vale, a mi señora, voy a llamar a la Vale. Señorita, comodín. Déjeme hablar con el comodín del público. Déjeme hablar con mi señora y me dice: ¿y la puedo dejar en espera? Pero aparte que tú ya la sentís cercana, ella te está ayudando, te avisó que tienen que hacer las transferencias, y ella tiene retenida la cuestión. Y llamo a la Vale y le digo, y le cuento, le digo: Vale, entra al banco, ve si hay algo. Y me dice: no hay nada, no hay movimiento, no hay transferencia, ni las tarjetas de crédito, nada. Y le digo: ya, voy a seguir hablando con esta señora. Tú ya tenías sospechas de que era raro esto. Y ahí, ¿sabes qué? Yo, con ustedes, esta cuestión, digo: ¿pero por qué no tengo internet? Y voy, y yo decía: pucha, no puedo ponerle modo avión y volver, que a veces uno lo hace en el iPhone para que como que se resetee un poco, porque estaba hablando con ella. Entonces me fui a red de celulares, y por red de celulares apretaba para que fuera y viniera, y no me volví internet. Y le digo: ¿sabe qué? Yo necesito, y me dice: mire, el código expiró. Entonces yo le voy a enviar a otro. No, si la cuestión era así muy estafa de primera. De primera. Le voy a enviar un... ¿Te clonaron el teléfono? ¿Por qué no tenía señal? No lo sé. Le voy a enviar un nuevo código. Internet es muy, muy raro, ¿no? Le voy a enviar un nuevo código. Y ¡paf! Me llega avísame cuando llega. ¡Paf! Me dice: ahora tiene que ingresarlo en el teclado. Recuerde que esta llamada está siendo monitoreada, está grabada. Usted no me lo puede decir. Mira, usted no me lo puede decir en altavoz. Esto es solo que usted lo teclee en el teléfono. Que eso lo hacen los bancos. Pero lo que me tenía pillado era que no tenía internet. Qué raro. Y me empecé a pasar todos los complots que ustedes me vienen a contar semana a semana. Y eso cuestión me pareció rara. Y cuando ya me pareció más raro, es que además me dice: y cualquier cosa, usted mañana se acerca a una de nuestras sucursales a terminar cualquier trámite que quede pendiente. Y ahí fue como: no. Le digo: ¿sabe qué, señorita? Esto me acaba de pasar, 10 minutos antes, 2 horas antes que llegara para acá. Le digo: ¿sabe qué, señorita? Yo necesito validarla a usted. No, pero es que esta llamada está haciendo... Sí, ya me dijo eso. Yo necesito validarla a usted. Esto le puede servir a mucha gente. Y se me ocurrió, le digo: ¿me puede enviar un mail de su mail institucional? Porque es el mail institucional, eso sí que ya decía, ya sí. Buena idea. Y si me lo manda, yo le metía el código.
que dijera, no sé, pues María José Herrera @santander.cl. Y me dice, sí, se lo vamos a enviar en un momento. ¡Pam! Y se cortó la llamada. Y mira esto, se cortó la llamada y al segundo me volvió internet. Los tipos me bloquearon internet. Mira. Y probablemente si yo metía ese código, yo creo que como estaban enlazados con mi teléfono, yo creo que si metía ese código, ellos tenían acceso a mi teléfono. Y podían hacer la ahí verificación, ya podían hacer de todo. La verificación de clave. Y ahí ya podían hacer de todo. Brígido. Qué bueno que atinaste ahí a desconfiar, justo. Muy bien. Oye, hazlo con IA. Vi la noticia el día martes al invitado que ustedes trajeron también semanas atrás. Vi a Rodrigo Durán en el canal 24 Horas promocionando Hazlo con IA. Efectivamente, hazlo con ia.cl es una nueva plataforma que se lanzó martes en la mañana. Yo tuve la suerte de participar en el evento. Estaba ahí también, ¿no te vi? Sí, estuve en el evento. Estaba viendo la tele, pero no. Sí. No, estuvo buenísimo. Es un programa de capacitación gratuito para pymes y sector público. ¿No pueden ser personas individuales? O sea, sí, puede ser para personas individuales, pero está enfocado en actividades que desarrollan pymes. Pero me refiero y para inscribirme. Público. Sí, tú puedes, si tú quieres, natural, te puedes inscribir como persona natural. Quiero inscribir a Lucho. Hazlo con ia.cl. Quiero inscribir a Lucho. Es súper bueno, sabes que hay un menú. Inscribamos a Lucho ahí para que... hay un menú de como 60, me acuerdo, algo así, cursos que son asincrónicos, videos con material descargable, guías y cosas. Y en el fondo tú entras, te haces un perfilamiento, respondes unas preguntas y te fabrican una especie de menú personalizado con una ruta de aprendizaje para ti. Que al final te enseñan a usar ChatGPT. Sí, tiene que ver con el uso de IA generativa en las distintas necesidades que tienen las pymes normalmente, por ejemplo, de administración interna, de marketing digital, de ventas. ¿Te fijas? Entonces es súper bueno, didáctico, es gratuito, está impulsado por CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, SOFOFA, Capital Humano. Que Rodrigo Durán es el director. Rodrigo Durán es el CEO de CENIA. Sí. Google también participó como aportante en esta iniciativa. Sense, varios ministerios, es una iniciativa público-privada, que le gusta mucho a nuestra autoridad actual. Así es que, súper bueno el programa. Yo tuve la suerte de participar como parte del comité experto que asesoró la creación de los cursos y el menú, digamos, el menú de cada uno de los cursos que están adentro de ese pool gigante que existe. Y lo simpático, lo encachado es que ahí tú puedes fabricarte tu propia ruta de aprendizaje dependiendo de en qué área trabajas, en qué tipo de negocio tú trabajas. Te armas un perfilamiento y te entrega un menú personalizado para ti con 6 o 7 cursos que además te da una certificación si los apruebas. Un certificado de Google y del CENIA. De aprobación, así que está bueno. Asincrónico, además la gente puede verlo en cualquier momento, salir, tal cual. No tiene tiempo, dejarlo en la mitad, vuelve después, exactamente. ¿Alguno de esos cursos que ustedes digan, ese hay que hacerlo sí o sí? Para cachar el desde de la IA, hay que hacerlo sí o sí. Hay varios, hay unos más introductorios, hay otros más avanzados que son específicos del área. Ponte tú, claro, hay unos que son marketing digital, herramientas de IA para desarrollar el marketing digital. Claro, si tú no te desarrollas marketing digital, no tiene tanto sentido, ¿te fijas? Pero hay otros que son más introductorios a la inteligencia artificial generativa que sí, son súper para todos y ¿sí? Está buenísimo. Y además de hecho, estaba con mi mamá y me preguntó, ¿y esto estará enfocado también en adultos mayores que no cachan tanto? La verdad es contenido súper, digamos, genérico. Porque mi mamá no cacha nada. Sí, y está hecho para personas que no son de este mundo para nada y que tienen muy poco nivel de digitalización y de alfabetización digital. Entonces está pensado para eso. Y tiene también un componente importante, mínimo, como una especie de curso mínimo en el programa que tiene que ver con el uso responsable y la ética de la inteligencia artificial y cómo ser responsable con los datos que tú subes, las precauciones que hay que tener, usos ya como los riesgos que existen en este mundo. Entonces está bien bueno en ese sentido y cubre, yo diría, los principales temas que tiene que saber todo trabajador de pyme o de sector público para poder aprovechar esta herramienta y explotar su productividad y sus ventas con esta herramienta. Nos vamos, Guillermo Beuchat, Eugenio Aguirre. ¡Uy! Me hicieron... nos mandaron al WhatsApp del programa, más 569-868-4923. Hay que aclararlo al tiro esta cuestión. Al tiro. Me preguntaron si el señor Guillermo Beuchat iba a ser candidato al Parlamento. Me preguntaron por el WhatsApp no lo tengo en mis planes del programa. Ahí para la Comisión de Ciencias, por ejemplo. Sí, podría ser interesante, pero la verdad no lo he pensado ni lo tengo en mis planes para nada. No, es algo que nunca me lo he pensado por la cabeza, la verdad. ¿Y lo podría pensar? Ya que alguien lo plantea, ¿Lo podría pensar? Vamos a darle una vuelta.
¿Queda poco para inscribirse? Sí, es que tiene que pensarlo luego, sí. No queda nada. No queda nada. Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló, gracias por una semana más. Lo paso bien con estos caros. Vengan bien, Lucho. Ya, comerciales. Volvemos con Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiqui. Restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiqui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimiquirest.cl. Y a propósito de programas regalones, otro regalón tuyo, Lucho. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Está cada día más parecido a Harrison Ford, ¿eh? No, por favor. Está cada día más parecido a Harrison Ford. Bienvenido a Chile Público. ¿Cómo estás? Aquí yo feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo se llama? Y te traigo un tema sobre lo que no hemos hablado antes, o no hemos hablado mucho. En las últimas ocasiones hemos hablado harto de arqueología histórica, ¿no es cierto? Harto. El último programa estuvo muy bueno. Sí. El de los pueblos fantasmas. Y todavía quedó harto. Sí, pues tenemos que hacer la parte 2. Sí, la parte 2. Hagámosla en vivo, desde un pueblo de allá. Pero hemos hablado de, ¿cómo se llama? Arqueología histórica. Hemos hablado también sobre el complejo, sobre los incas también. Pero siento que hemos dejado de lado un poco lo que estaría más atrás, lo más antiguo, lo que está previo a los incas, a estos grupos a los incas o los grupos de momentos históricos. Pero en nuestro territorio. En nuestro territorio. O en lo que entendemos hoy día como Chile. Exactamente, lo que entendemos hoy día como Chile. Y hoy día vamos a hablar sobre quiénes estaban antes de los incas en el lugar donde estamos ahora, Santiago, la cuenca del Maipo, Mapocho, y por extensión el río Aconcagua. Yo tengo la impresión de que la mayoría de las personas, la gallá, así como se llama la gallá, la barra pop, entre los cuales me incluyo, la people, cuando le dicen, ya, pero a ver, antes de los incas, estaban los mapuches. Claro. Lo primero estaban los mapuches. Y no sé por qué a la gente tiene muy en la retina también los changos. Sí. Todo el mundo me habla siempre de los changos, o se le quedó en el inconsciente colectivo, en el colegio, las balsas de cuero foga, inflándola, ya, esa cuestión. Para el sur, a la Calufe, exactamente. Ponte tú, Cahuéscar, con un poquito más de suerte. Y sería Atacameños para el norte, Diaguita. Eso, los Diaguitas son famosillos también. Sí, esa visión viene básicamente de un ordenamiento espacial y temporal de la prehistoria que es bastante antiguo, o sea, viene de la época de Medina, básicamente, de los primeros estudiosos que trataron de comprender el pasado prehispánico de Chile. Si bien muchos de esos elementos se mantienen vigentes hasta el día de hoy, la investigación arqueológica nos ha mostrado que el panorama antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada del Estado Inca a este territorio, era mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más entretenido también en ese sentido. Y es lo que ocurre, por ejemplo, como te comentaba acá, en la cuenca de Santiago, en la cuenca del río Maipo, Mapocho, y por extensión también el río Aconcagua. ¿Quiénes estaban antes de la llegada de los incas? Retomando lo que tú comentabas, existe como cierta noción, uno la huele en el aire, de que el público no especializado, el público que no está metido en el tema arqueológico, asume que o el Inca llegó a un territorio vacío, donde no había nadie, o llegó a un lugar donde habían puros salvajes. A ver, para poner en contexto, estamos hablando de si es que efectivamente pasaba lo que tú describes cruelmente, por decirlo de alguna manera, o no había nada, o en ese sentido, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué vinieron para acá? No era cerca. Claro, es su pique. No era cerca. Segundo, ¿por qué llegaron a lo mejor solo hasta acá? ¿Por qué no se detuvieron en Tarapacá? ¿Por qué no se detuvieron en Coquimbo? Claro. O sea, ¿qué pasó también
¿Qué los atrajo acá? Eso. ¿Qué los atrajo al Valle del Maipo Mapocho? ¿Qué los atrajo al Valle de la Aconcagua? Y básicamente lo que está señalando la investigación arqueológica en estos momentos es que habían grupos culturales con una complejidad social bastante interesante. No me gusta hablar de desarrollado porque hoy en día no se habla de grupos más avanzados o menos avanzados, pero había una complejidad social que era atractiva para el Estado incaico incorporarla a su órbita. Y esta complejidad social, estos grupos culturales, la arqueología los ha identificado, los ha nombrado bajo el rótulo de complejo cultural Aconcagua. Ahora, esta ocupación inca, ¿cómo se manifestaba en la práctica? ¿Pasaban a ser súbditos también del Tihuantinsuyo, entendiendo las personas, perdón, el Tihuantinsuyo, el imperio? Claro, inca? ¿sí? No sé si también hoy día será esa la palabra adecuada, imperio. Hay discusiones en torno a hablar de imperio, es mejor hablar de Estado. Ya, ok, del Estado inca, del Tihuantinsuyo. O había una relación estrictamente comercial y lógicamente en medio de la relación comercial había un intercambio cultural, probablemente ciertos grados de sincretismo. Es una muy buena pregunta, y es una pregunta que nos hacemos también en arqueología. ¿Cuál era la relación que tenían los incas con estos grupos locales, estos grupos que estaban asentados acá? Uno piensa como en el Imperio Romano. Es que ahí tú diste la clave. Originalmente, los primeros investigadores, cuando empiezan a ver este fenómeno de la relación del Estado inca, la expansión del Estado inca y la incorporación de otros grupos culturales, de alguna forma, consciente o inconscientemente, toman como modelo el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla, el camino del Inca, por ejemplo, se leyó mucho al principio como las famosas vías romanas. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llevan a Cusco. Incluso algunos autores, estoy hablando de autores bastante antiguos, hablaban de la Pax Incaica. ¿De la Pax Incaica? Porque era un referente válido para entender, para entender estos fenómenos. Ahora, en términos de la relación que mantuvieron estos grupos, y también se hablaba de hordas incaicas que llegaron a invadir acá. Es como la noción que llegaron desde el Cusco, hordas, ejércitos, así como a saquear, como a invadir y someter, así a través de las armas, levantando los pucaras como fortalezas, que eran los lugares para vigilar ahí a la población. Esa era la visión más antigua, la visión la visión más tradicional. La investigación de los últimos 40, 30 años ha mostrado que el panorama era mucho más complejo. Si bien el Estado inca ocupó medios militaristas para dominar ciertos territorios, en otros se basó con estrategias más de carácter simbólico, más de modificar el paisaje a través de cierto tipo de estructura para naturalizar su presencia. ¿Qué otro método usó también? La fiesta. Invitar a la gente a convites, a fiestas patrocinadas por el Estado, invitar a los curacas, a los señores de estos lugares, cosa de generarle a través de estos regalos una deuda. Y en base a esa deuda después tienen que entregar tributo. La producción que tienen, el cultivo, la chicha, la pesca, etcétera. Ahora, a ver, uno dice, chuta, ya llega alguien del Estado inca a el Valle de la Aconcagua, le entregan un tributo. Ese tributo llega al Cusco. Sí, llega. O se redistribuye en las otras provincias del Estado incaico. Es un entramado bien complejo porque los regalos que entrega el Inca son a su vez tributos de otros lados. Entonces, puede estar llegando al Cusco y después redistribuirse a todo lo que sería la órbita territorial del Estado incaico, o en su efecto a un centro administrativo secundario en donde se redistribuye. Pero el hecho es que llegando ahí al Valle de la Aconcagua, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, hay una de las cosas interesantes. ¿Por qué llegan al Valle de la Aconcagua? ¿Por qué llegan acá al Valle de Santiago? Porque hay una base productiva agrícola bastante elaborada, bastante desarrollada. Uno tiene la impresión que, claro, que el Inca llegó y aquí era un mundo salvaje, la tierra nadie. Sin tecnología, donde poco menos que vivían muertos de hambre, básicamente. La realidad, o por lo menos lo que muestra la investigación, es que cuenca del río Aconcagua y el Maipo Mapocho, este grupo, la cultura Aconcagua, tenía un sistema agrícola bastante avanzado, con irrigación aparentemente, para aprovechar tierras que no tienen irrigación natural. Entonces, esa capacidad productiva, esa capacidad de tener producción agrícola excedentaria, más allá de los requerimientos inmediatos, el Inca lo vio y dijo, oye, es interesante incorporar a estos personajes a nuestra órbita. Obviamente con la llegada del Inca se estimuló, se intensificó esta producción, pero
sobre una base muy potente previa. ¿No había obligación de someterse, por ejemplo, a la religión incaica, como posteriormente nos sucedió con el mundo castellano? Lo interesante es que el Inca, en ese sentido, el Estado incaico, si bien planteaba un orden en donde, por llamarlo de alguna forma, el culto estatal era lo fundamental, el personaje del Inca era lo más alto en la pirámide religiosa, era bastante tolerante con los otros cultos, pero se tenían que someter a esta divinidad suprema, básicamente. Y eso es porque, básicamente, estamos hablando de un mundo andino, de un espacio territorial muy amplio, que es básicamente los Andes meridionales y las áreas adyacentes, que tienen en común muchos elementos religiosos, muchos elementos simbólicos. Básicamente están hablando en el mismo idioma en términos religiosos. Entonces no había que hacer grandes modificaciones a este entramado, sino que cambiar algunas piezas, realizar unos ajustes aquí y allá, y básicamente se seguía con un sistema religioso más o menos consistente a lo que tenían previamente. ¿Habían nociones relevantes de parte de la central del Estado, el Cusco, en este caso Inca, respecto a lo que ocurría en estos territorios? ¿Había una especie de representante permanente? ¿Había a lo mejor una especie de embajador en esas latitudes? Bueno, ahí hay un tema bien interesante, porque precisamente el contacto, o sea, en primer lugar, había un contacto permanente entre estas provincias y el Cusco. O sea, el Camino del Inca es uno de los dispositivos que se usaba para mantener siempre en contacto y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y en algunos lugares habían representantes directos del Inca, o sea, gente que era muy directamente relacionada a la nobleza incaica y que administraba o llevaba, por decirlo así, los negocios locales, y en otras ocasiones se asociaban a otros grupos para que mediante ellos se ejerciera este dominio, este control. En el caso de Chile Central, en el caso del territorio que estamos hablando, eran los diaguitas. Los diaguitas engancharon muy bien con el Inca. Se transformaron en unos socios muy estratégicos en ese sentido. Entonces, el diaguita de alguna forma sirvió como para avanzar con esta expansión o incorporar a estos grupos a la órbita incaica y apoyar en su administración. Y eso se ve en la cerámica, por ejemplo, en estos fragmentos cerámicos que uno encuentra en los sitios arqueológicos, en donde uno puede diferenciar una cerámica antes de la llegada del Inca, que es muy diaguita, muy, muy particular, y muy en el valle, en la región de Coquimbo, y con la llegada del Inca aparece esta cerámica diaguita con elementos propios de lo incaico y fuera de su área nuclear, en Santiago, en el Norte Grande también. O sea, el diaguita en ese sentido fue un transmisor, fue un socio estratégico, por decirlo así, obviamente manteniendo cierta diferencia jerárquica, pero fue un socio estratégico. El avance que haya sido hasta lo que hoy día entendemos como la región metropolitana, O'Higgins, cuando mucho en Granero, sí, pues en Granero hay un Pocará también. Exactamente. Tiene que ver con luego la presencia mapuche, porque aquí siempre también se tiene la consideración de que no, el mapuche jamás se dejó invadir, ni con los incas, ni con los españoles, o tiene que ver con que a los incas también le llegó su hora, en su momento con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro. Es una pregunta difícil, porque efectivamente cuando llegan los españoles había una crisis había una guerra civil, había una guerra civil básicamente, Chatahualpa, exacto, y era una historia, se podría decir, el avance incaico era una noticia en desarrollo. Llegan los españoles y esa noticia queda truncada. Claro, se señala la historia que los mapuches repelieron a la presencia incaica, pero ahí es difícil saber si es que si no hubiesen llegado los españoles, qué es lo que hubiese ocurrido. ¿Habrían logrado asociarse con algunos grupos mapuches? ¿Habrían establecido su ocupación? Porque también veámoslo de la siguiente forma. Esta expansión incaica no es como esa imagen que tenemos tradicional de la expansión de un imperio o de un estado, en donde tenemos el mapa y van avanzando. Claro, no, es un grupo con el que me asocio acá y tengo influencia sobre acá, con este otro también tengo otro tipo de relaciones, con este
todos los años tengo que estar negociando los términos de la relación, voy avanzando un poquito más acá, estos otros ya definitivamente no me interesan y no los incorporamos a la ecuación. Entonces es como una serie, es como un archipiélago, por decirlo así. No sé si ha sido posible saber grados de mezcla entre grupo incaico, mezcla me refiero genética, ¿no es cierto?, a través de la descendencia, con los grupos que aquí vivían. No sé si es posible saber si algunas personas que aquí vivían a lo mejor se trasladaron en algún momento al Cusco. El caso yo creo que uno de los casos que está siendo trabajado, investigado y que hay muy buenos resultados es el caso del niño del Santuario del Plomo. ¿Cómo se llama? Por lo menos en términos de movilidad, más allá de lo genético, el niño del Plomo, por lo que recuerdo... ¿El niño pobre? No, el niño del Plomo, el del Santuario del Plomo, acá okay. En las nacientes del Mapocho. En la Capacocha que hay ahí, esta ceremonia, ¿cómo se llama?, en donde sacrificaron a este niño en esta cumbre de 5.600 metros de altura. Los estudios por, ¿cómo se llama?, isótopos de stroncio, si no me equivoco, puede que me equivoque el isótopo, porque la física no es mi fuerte, indica que por lo menos un año antes de fallecer este niño acá, estaba en el Cusco. ¿Y eso cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? Básicamente el estudio de los isótopos y el agua que está consumiendo. Eso va dejando ciertas trazas de elementos en dientes, en uñas, en en los tejidos, y básicamente nos indica, mira, el agua que es del Cusco tiene ciertas características, entonces al beberla, eso se fija en ciertos tejidos. El agua de Santiago tiene otras características o el agua de Coquimbo tiene otras características. Estamos hablando a nivel muy de elementos, básicamente, elementos trazas. Entonces, esos estudios que ya son un nivel de una arqueología muy, muy sofisticada, que ya entra a la química, a la física, está mostrando, por ejemplo, que este niño se pegó el pique al Cusco. Del Cusco hasta acá. Ahora, hay otros colegas que ya están más en el área de la antropología física que han estado tratando de hacer seguimiento a través de genética, pero debo reconocer que no es un área que me maneje muy, muy bien, así que no voy a, cantinflear al respecto. Volvamos al Valle de la Concagua. Sí. Ya. Antes del mundo inca, ¿qué características tenía esta sociedad compleja, como hemos decidido nominarla? El grupo cultural Aconcagua se caracterizaba por, primero en términos territoriales, ocupaba el espacio que es la cuenca del río Aconcagua, río Maipo-Mapocho, ocupaba el litoral y ocupaba también parte de la precordillera y cordillera. O sea, tenía una ocupación territorial bastante amplia. Segundo lugar, no formaba aldeas propiamente tal, sino que lo que se llama asentamientos dispersos, caseríos que se emplazaban preferentemente en los valles con potencial agrícola. Por eso están aledaños, por ejemplo, al río Aconcagua, pero asociados a esteros, cursos de agua menor. Por ejemplo, acá en Santiago, el estero Colina está lleno de sitios Aconcagua, yendo el tramo inferior de donde se une el Maipo con el Mapocho, hacia Melipilla, Talagante, también lleno de asentamientos de estas características. Forman estos caseríos que la gracia que tiene es que son bien autosuficientes. Es decir, en esto... Hay producción agrícola, hay agüita... producen su comida, tienen la producción agrícola, elaboran sus instrumentos... Algo habrán cazado. Cazaban, elaboraban sus artefactos de hueso, piedra, instrumentos musicales, cuentas de collar... Y lo otro que tenían también interesante es que estas áreas habitacionales, domésticas, donde se lleva la vida cotidiana, estaban separadas de las áreas de funebria, los espacios fúnebres. A diferencia de otros grupos que básicamente coexisten con las áreas de funebria, los grupos Aconcagua los tenían segregados. Y aquí hay un punto bien específico, bien particular de los grupos Aconcagua. Enterraban a sus muertos, a su gente que fallecía, en cementerios de túmulos. Los túmulos son acumulaciones artificiales de sedimento. Sedimento que van de tierra, de piedras, qué sé yo, con una muy buena visibilidad. Imagínate como una especie de acumulación de tierra, de unos 2 metros de altura aproximadamente, puede ser entre 3 hasta 20 metros de diámetro, y enterraban a la gente ahí con sus ofrendas. Ahora, no estamos hablando de 1 o 2 túmulos. Hay sitios, por ejemplo, en las cercanías de Olmué, por ejemplo, en donde se identificaron 200 de estos túmulos.
o también hay en Tiltil, también hay documentado en Chacabuco también. O sea, estamos hablando de espacios funerarios potentes, espacios funerarios que hablan de una organización social bastante compleja. O sea, levantar estas cuestiones, o llevar a la gente a que haga estos verdaderos monumentos funerarios, no es llegar, que nos pongamos de acuerdo un día, oye, murió mi abuelito, vamos a hacer un túmulo, sino que, claro, es convocar ahí a una buena cantidad de población. Y a su vez son espacios que no solo son que cumplen la función de funebria, de enterrar a la gente y fin, sino que son lugares de agregación, de reunión social y también de conmemoración. ¿Por qué, siendo que eran culturas... No, el otro día me retaste porque eran más desarrolladas. Vamos a decir, porque eran sociedades más complejas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ninguna llegaron como a la especie de fundación de ciudad? Entendiendo que los Aconcagua a lo mejor, claro, tenían una cultura mejor, superior, no tengo idea, respecto, más desarrollada, más compleja que el resto. ¿Por qué en Chile no hay Cusco, no hay Ciudad de México? ¿Por qué no se da el fenómeno del urbanismo? Es una pregunta bien difícil de responder. O sea, partiendo de la premisa de el fenómeno del urbanismo es bien puntual, quizás tiene que ver con un tema demográfico, quizás tiene que ver con una subdivisión de la sociedad en otros grupos. En este caso aparentemente no era necesario. O sea, la cantidad de población que había, que era significativa, pero en estos espacios que a su vez eran bastante generosos al entregar recursos, no hizo necesario que la gente se reuniera en ciudades. Ahora, el fenómeno urbanístico, que si bien se asocia a una mayor complejidad social, no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida. En el momento histórico que estamos hablando. O sea, es más, muchas veces se ha visto que el fenómeno de urbanismo en otros lugares donde ha surgido se ha generado efectos bastante negativos, por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento, la propagación de ciertas enfermedades, incluso desnutrición, porque ya la gente no tiene esa cualidad como lo que tiene el grupo Aconcagua, que ellos producían básicamente todo lo que necesitaban y también tenían un espectro de movilidad que podían ir a la cordillera a buscar ciertos recursos a cazar, podían ir a recolectar a otros lados, etcétera, podían tener una dieta muy variada, por decirlo de alguna forma. En los espacios urbanizados. ¿Se sabe algo respecto de lo que consumían? Sí, se ha visto que están, cultivando quinoa, poroto, si no me equivoco, zapallo, ají, cosas que están en nuestros platos hoy en día tradicionales, e incluso se han encontrado en estos restos cerámicos, análisis más microscópicos, han encontrado los restos de este tipo de vegetales, en combinaciones que son muy sugerentes, porque hasta uno podría sentirse tentado a decir, oye, tienen una cazuela acá. Está el zapallo, está pero eso igual es un salto interpretativo audaz. Mayor. Pero a uno le gustaría ver ahí esa conexión así. Y un poco de proteína, no sé, que había algún tipo de animal, entre comillas, preferido que se cazaba. Guanaco. El guanaco siempre ha sido una presa interesante, pero también uno piensa en guanaco en Santiago, claro, es como medio. Sí, pues no, sí, aquí había guanaco. Aguachaban también, tenían ahí es un tema que todavía no está muy claro. Un poco como animales domésticos. Semidomésticos. De granja. El famoso chilihueque. ¿Cuál es chilihueque? Que vendría, todavía no está claro si es el guanaco o no, que lo tenían como semi-aguachado. Ya. O sea, no completamente doméstico, pero tampoco que tenéis que ir al monte a cazarlo, sino que está ahí cerca del asentamiento. Sí. Quizás le plantáis, le tenéis unas plantitas, qué sé yo, y está ahí a la mano. Pero hay un manejo interesante ahí en términos semiganaderos, básicamente. Oye, Rodrigo, finalmente esta cultura, ¿cómo sucumbe la cultura Aconcagua? Más que sucumbir, cuando llegan se llega al estado inca, se incorporan varios de estas parcialidades, porque no olvidemos que no es como un dominio territorial, sino que incorporan a algunos de estos grupos, y ya cuando llegan a los españoles, no se podría decir que sucumben, pero viven este gran cambio, este drástico cambio, este cambio profundo en toda su organización, y bueno, yo creo que se mantienen hasta el día de hoy así. Ahora, ojo, cultura Aconcagua es un concepto de la arqueología. Ellos no tenían una conciencia propia respecto de su grupo social. O sea, probablemente sí, pero probablemente se autonominaban, o sea, lo más probable.
más que probable, se autonominaban o se autorreconocían de otra forma. Cultura Aconcagua es un nombre operacional que le pone a la arqueología a una serie de elementos comunes, a una serie de patrones en cultura material, patrón de asentamiento, etcétera, que está en este territorio. ¿Había intérprete esta cuestión? Llega un inca, así cómo se comunica con... Ese es una muy buena pregunta. ¿Cómo llegan a... Para que se dé ese intercambio cultural tan fluido, o sea, tiene que haber una comunicación no menor. Es más, por ejemplo, cuando Vivar acompaña a Pedro de Valdivia y viene desde el norte avanzando, valle de, ¿cómo se llama?, de El Quilimarí, Choapa, etcétera, Copiapó, menciona que todos estos valles, si bien tienen elementos en común, la forma de vida, ropaje, etcétera, cada uno tenía su propio idioma. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo logró el Inca llegar ahí a ver una convergencia en términos lingüísticos? Ahí es un tema bien difícil de establecer. Quizás hayan raíces lingüísticas en donde probablemente compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo, vamos entendiendo, y ahí entramos a un dominio lingüístico común. Oye, ¿y del aspecto? ¿Se conoce algo? Uno siempre también tiene la noción de que el mundo mapuche alrededor del 1,60 m, más bien fortacho, y para el sur, no sé, pues, eran más altos, los pies más grandes. No, es como yo diría, es bien difícil establecer, porque no sé si hayan estadísticas, por lo menos en términos de, ¿cómo se llama?, patrón corporal, pero no me extrañaría que fuese, no sé, poblaciones de 1,60 m aproximadamente. Ahí habría que revisar la estadística, de los sitios fúnebres, que ahí también hay un tema. Muchos de los sitios fúnebres, los restos bioantropológicos en esta zona, en muchos casos no se mantienen muy bien, no se conservan muy bien. Están, cuando se conservan, están en muy delicado estado de conservación. No es lo que pasa, por ejemplo, en el Norte Grande, donde tiene condiciones que permiten momificación natural, etcétera. Pero bueno, ahí hay harta pega todavía, hartas preguntas que todavía tenemos que hacernos desde la arqueología, que a mucho todavía por saber. O sea, tenemos un esqueleto robusto, pero todavía nos falta agregarle más información y conocimiento. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, Miski Mikui Rest.cl. El señor Rodrigo, no es Harrison Ford. Usted que está viendo ahí el canal 182 de Zapping TV, usted que está viendo el canal 143 de GTV, el YouTube Live de Radio Agricultura, no. Es Rodrigo Riveros, nuestro arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias, Rodrigo, por estar hoy día en Muchas Chile gracias Público. por la invitación. Y que nos veamos pronto. Nosotros, Lucho, nos vamos. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.